Ya estamos aquí y estamos a jueves ya, qué poquito queda para esa final del Mundial que nos enfrentará hasta Argentina. Y qué bien estamos nosotros cada jueves de julio, ya lo sabéis, desde el centro comercial al campo Parque Rioja. ¿Por qué? Pues por muchísimas cosas, por el ambiente que se respira, porque estamos en rebajas, con lo cual qué mejor plan también con este calor sofocante que tenemos que venirnos a dar una vuelta y disfrutar de todo lo que aquí se nos ofrece, además con aire acondicionado, que se está de lujo. Sé que muchos, cuando no tenéis algún plan por la tarde, soléis veniros a los centros comerciales de nuestra ciudad, y en este centro comercial Parque Rioja, al campo Parque Rioja, pues sabéis que podéis disfrutar mucho y ahora, como os digo, aprovechar esa oportunidad de las rebajas. Mientras tanto, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Bueno, pues muchos temas y muy interesantes. De nuevo han vuelto el grupo de paleontólogos, el grupo Garras de IGEA. La cosa no pintaba bien, por un lado por el calor que les ha hecho estos días, pero por otro lado siempre nos tienen muy mal acostumbrados porque vienen con nuevos descubrimientos que nos van a contar en el programa de hoy Adrián Páramo, investigador de la Universidad de La Rioja. También la música va a ser protagonista del programa de hoy, con citas importantes como la de la banda de música de Logroño, del Ayuntamiento de Logroño, con esos jueves dedicados a diferentes temáticas, músicas de leyenda, músicas de cine. Hoy tendremos al director de esta banda para que nos cuente qué conciertos les quedan durante estos jueves de julio, que han tenido que ampliar, de hecho, hasta alguno de agosto. ¿Y con qué vamos a arrancar hoy? Pues nos vamos a ir hasta un lugar maravilloso. Abrió hace tan solo unos meses, poquitos, está en el centro histórico de Haro, y les vamos a hablar de ese hotel 5 estrellas, como les digo, que abrió sus puertas hace unos meses, el llamado Palacio de Los Ángeles, que además ha recuperado la grandeza de un palacio barroco del siglo XVIII. Es un espacio donde se mezclan la historia, se mezcla el lujo, se mezcla el vino y se mezcla la gran gastronomía de los hermanos Echapresto. Estuvimos allá, nos dimos una vuelta, nos lo enseñaron, nos trataron fabulosamente bien, y tengan cuidado porque se les van a poner los dientes muy, pero que muy largos. Bueno, estamos aquí en pleno centro histórico de Haro, en este maravilloso palacio. ¿Cómo ha sido esa tarea de reformar y de adecuar este palacio barroco en un hotel? Bueno, pues ha sido una tarea de muchos años. Han tardado unos 3 años y medio a 4 en hacer todo lo que ha sido toda la restauración. La restauración que se ha llevado a cabo es la adaptación, pues, del palacio barroco, que ahora os contaré un poquito la historia, a un hotel de 5 estrellas boutique. Sí que es verdad que para presentar el palacio, el Palacio de Los Ángeles, hay un poco que presentar el palacio barroco, que es un palacio barroco del siglo XVIII que se manda a hacer por Enrique Ángel, que Enrique Ángel fue un alcalde en Haro en 1771. Mandan a hacer el palacio y queda en la familia Ángel durante más de 100 años. Estamos orgullosos de pertenecer a Leading Hotel of the World. Para que entendáis un poco, Leading es como un club, ¿no? Un club que engloba hotelería de lujo, es hotelería independiente y tiene unos 400 hoteles en 80 países. Nosotros sí que estamos orgullosos de ser uno de los 30 hoteles Leading que hay en España en estos momentos. Esto es el lobby del hotel. El lobby del hotel se concibe como un salón romántico, se podría decir. Un salón romántico donde incluyen ciertos elementos, ¿no? como la chimenea, hay textiles que nos transportan un poco a los salones palaciegos. Esto se entrelaza un poquito con lo que veis, que es mucho más contemporáneo, para que a la llegada del huésped, bueno, le dé como que estuviera en su propia casa. Si queréis podemos pasar un poco a lo que es el patio central del Palacio de Los Ángeles, que aquí podemos ver pues mucho más historia. El patio central fue totalmente vaciado y lo que podemos ver ahora pues es esta pared barroca
que por ser protección 1, pues tuvimos que conservarla, y aprovecharon muchísimo la lucernaria para dar en este espacio muchísima luz. En este espacio, bueno, es donde los huéspedes se entrelazan, ¿no? donde entran al palacio y un poco pues suben a las plantas. Esto antiguamente sí que hay un dato muy curioso que nos da el cantero, que luego posteriormente veréis una zona muy genuina, que es nuestro calado, y nos dice el cantero que las piedras que se sacaron de ese calado pues sirvieron un poco para hacer las paredes que veis aquí. Y ahora vamos a pasar a una zona un poquito que es un oasis de calma en el palacio, ¿no? Que se llama The Angels Wellness. Sí, os presentaré a mi compañera Marian, que es la responsable del espacio, para que os explique un poquito. Exactamente, aquí es un espacio donde el cliente viene a relajarse, a desconectar, después de un día de excursiones, visitas, bodegas, restaurantes y todo, y aquí viene a relajarse, a vivir experiencias. Tenemos tratamientos de todo tipo, tenemos masajes relajantes, exfoliaciones, envolturas de vino y experiencias y rituales. También tenemos un espacio reservados también para tipo jacuzzi, para hacer masajes también, y tienen una hora de privacidad. Siempre hemos estado muy reticentes a salir de Daroca, era nuestro entorno, era donde teníamos que estar, y cuando montamos hace 30 años el restaurante era porque queríamos vivir en el pueblo. Hemos tenido muchas ofertas de ir a otras ciudades europeas, de estar en Madrid, en grandes destinos turísticos, y siempre las rechazamos. Pero cuando nos llegó la propuesta de estar en Haro, Haro es la capital del reino del vino y está muy cerquita de casa, que podemos seguir durmiendo todos los días en nuestra casa, ¿no? Y sobre todo nos dejaban libertad para hacer la propuesta que nosotros quisiésemos. Aquí hemos creado dos espacios. Hay un comedor gastronómico que se ofrece a las noches al alojado y a la persona que quiera venir a disfrutar de nuestra gastronomía, con lo cual no es exclusivamente para el hotel, sino que tiene también una entrada independiente a la calle. Y por otro lado tiene un espacio que es un wine bar, un formato más desenfadado, que funciona como en un hotel de lujo. Hay que dar una gastronomía durante todas las horas del día, pues funciona con una gastronomía más básica, pero basada también en el producto de calidad, en las chacinas, en los embutidos, en todo lo que es el tema de platos elaborados fríos, ensaladas. Y bueno, ese formato wine bar te da acceso a una carta de vinos importante, que es compartida tanto en el formato de comida como en el formato de cena más seria en el restaurante. La propuesta gastronómica de Ventilla no nos hemos vuelto muy locos, porque en realidad hemos hecho lo que siempre hemos querido hacer. Hemos recopilado esos platos que teníamos en Venta Moncalvillo hace 8, 10, 12 años, que sabíamos que eran platos que no tenían la complejidad que pueden tener los platos que hoy en día hacemos en Venta Moncalvillo, pero que tienen la esencia de nuestra casa, que tienen el sabor de nuestra casa y que tienen la base del recetario riojano un poquito actualizado. Cualquier persona que venga a Ventilla a degustar de una comida y que haya sido cliente de Venta Moncalvillo va a entender que esta es nuestra gastronomía, va a entender que esta es nuestra casa, que es nuestra manera de cocinar, que es nuestra manera de posicionar el producto riojano, y al final hay una vinculación clara, y es que toda la gente que trabaja en Ventilla ha pasado su formación y ha estado en Venta Moncalvillo, con lo cual el ADN de nuestra propuesta gastronómica y nuestra manera de tender y de servir es el mismo que en Venta Moncalvillo. No, pues como todas las casas solariegas de Haro disponen de calados, dentro de Haro hay 208 calados, y este es un calado significativo dentro de una gran casa, sobre todo por cómo está de forma natural, conservado y cuidado. No tiene arcos para refortalecer porque no ha sido necesario. Durante más de 400 años ha sido la joya escondida que ha albergado la bodega del palacio y que ahora alberga la bodega del restaurante Ventilla. Pretendemos tener una carta activa en
en el cual van a convivir los vinos históricos de Rioja, de las bodegas centenarias como las que puede haber en el barrio de Estación de Haro, y van a convivir con otros pequeños productores de una manera muy dinámica, pero sobrepasarán los 2.500-3.000 referencias de vino. Pretende ser la colección más importante de vinos que exista sobre Rioja. Pues mira, contamos en el edificio barroco con 38 habitaciones y luego veremos un poco las residencias de lujo, que tenemos 10 residencias. Las habitaciones del Palacio de Los Ángeles, tanto aquí en el Palacio como en la residencia, siguen un poco la narrativa de lo que es todo el Palacio. Aquí se intercambian, bueno, las paredes originales históricas con mobiliario mucho más contemporáneo y en unas tonalidades como las que ves muy arraigadas a Rioja para crear esta sensación de paz y calma. Luego sí que veis elementos como son los doseles y tenemos elementos que están pues muy conectados a lo que es la tierra, que son las fotografías, que todo el estudio fotográfico lo ha hecho nuestra fotógrafa de aquí de Rioja, Mantas de Ezcaray, bueno, diferentes elementos. Bueno, estamos en la suite del hotel, que es la suite Palacio. Nos encontramos en la zona de habitación, que aquí sí que tenemos los techos de madera artesonados, y en estas habitaciones incluimos una experiencia más, que son las bañeras, que podéis ver. También tenemos una zona de un salón que sirve un poco, pues igual, para seguir esa experiencia de relajación. Tenemos, bueno, al fondo tenemos, como podéis ver, una piscina climatizada aquí en el centro de Haro, y bueno, es un poco un espacio que complementa el jardín en una zona de descanso y bienestar. ¿Me decías que la piscina es climatizada? Sí, la solemos tener como unos 30 grados. ¿Y en verano también será así? No, en verano seguramente que bajaremos la temperatura para que esté un poco más refrescante. Tenemos residencias de 1 y de 2 dormitorios. Como podéis ver, sigue un poco la narrativa que nos encontramos en el Palacio y son experiencias mucho más residenciales. Aquí ya nos encontramos con salones comedores, cocinas completamente equipadas y sí que están pensadas para, bueno, estancias un poquito más largas. Poco el Palacio de Los Ángeles se enfoca en el detalle humano, que es un poco el lujo este silencioso que promovemos. Está muy basado en el detalle humano, que esto, bueno, hay que destacar a todos los equipos que están detrás de todo el proyecto, que hacen posible pues que este lujo silencioso al detalle pues se haga posible día a día. A todos los riojanos, todos los viajeros de fuera, aquí estamos con las puertas abiertas. Bueno, pues apuntad este lugar, el Hotel Palacio de Los Ángeles de Haro, si lo podéis permitir, que además están ahora con ofertas por esa reciente apertura, un lugar maravilloso desde luego. Bueno, nos vamos hasta Igea, aunque estamos aquí, pero nos vamos a relatar lo que ha ocurrido. Nos tienen muy mal acostumbrados, ya que cada año nos vienen con noticias nuevas muy relevantes. No sé si realmente somos conscientes, ahora nos lo contará nuestro siguiente invitado. 9 días bajo un sol de justicia en Igea y se han traído bajo el brazo, bueno, pues de nuevo un hecho histórico, nuevos restos de dinosaurio herbívoro gigante que podrían ser, atención, una especie completamente nueva para la ciencia, y cómo ha sido, para contárnoslo, cómo ha sido esta fascinante aventura en el yacimiento de las Terradas, nos acompaña en el plató Adrián Páramo, investigador de la Unidad de Paleontología Computacional de la Universidad de La Rioja. Lo he dicho bien, Adrián. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, lo primero que estaba hablando con Adrián, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, lo estábamos comentando los compañeros, claro, esa ola de calor, allá trabajando ha tenido que ser duro, ¿no? Durísimo. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis vivido? Sí, la verdad es que ha sido bastante duro, un sol de justicia, como tú decías. Lo bueno es que este año, por suerte, estrenamos toldos. Hemos conseguido cubrir toda la zona de yacimiento y parece que, aunque era duro, porque trabajamos prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, con una breve pausa para comer, no nos quitó las ganas, porque incluso algunos de los días de la ola de calor conseguimos quedarnos hasta más tiempo.
pero sí, llegamos a registrar unas temperaturas de récord, excavando a 40 grados bajo el sol, picando sobre todo los niveles de ¿Tomáis alguna caliza. medida de precaución? ¿Ponéis sombras, por supuesto muchísima agua para hidrataros? Sí, trabajar? estar constantemente reponiendo el agua, procurar también empezar a trabajar pronto y sobre todo que casi todo lo más duro de la excavación, todo lo que tenga que ser levantar esos niveles de caliza que están encima del nivel productivo, se realicen lo antes posible. Y sobre todo cubrir con toldos. Teníamos, como he dicho, un toldo nuevo que cubría toda la zona de excavación y luego teníamos además unas ampliaciones por los laterales que incluso a veces íbamos moviendo en función del sol de la tarde o el de por la mañana. Pero andar sobre todo con precaución, que nadie sintiese síntomas raros y a lo mejor alargar a veces la pausa de comer y volver más tarde. Vamos a hablarle a aquellas personas que no saben, no tienen ni idea de lo que hacéis allí, de por qué estáis allí. ¿Cómo se lo podías resumir a un niño que nos está viendo y decir, esto estamos haciendo allá en IGEA? Pues bien, si pudiésemos hablar a ese niño, tal vez cuando nosotros vamos al campo ya identificamos algunos niveles que son productivos, siempre vamos echando un vistazo a lo que tenemos a los pies. Cuando topamos con lo que puede ser un hueso, pues lo que hacemos es delimitar un poco la zona donde puede salir y extraerlo, pero tenemos que ser además muy organizados porque esto es un puzzle bastante complejo. Un yacimiento fósil es una ventana al pasado, una ventana muy pequeña que te puede dar la sorpresa de encontrar un dinosaurio entero o puede que no, así que tienes que ser muy metódico y aunque picar piedra es muy duro, tienes que hacerlo con cuidado e ir reconstruyendo poquito a poco lo que vamos encontrando de ese dinosaurio para el día de mañana poder aproximarnos y no solo saber qué especie era, sino incluso cuestiones de su paleobiología, intentar reconstruir ese animal como sería en vida. Al final los hallazgos, como decimos, han sido muy importantes, ahora los vamos a contar, pero sí que me decías, Adrián, que en un primer momento, los primeros días fueron duros porque decíais, uy, este año no va bien la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que al principio costó porque además de enfrentarnos a empezar la excavación en plena ola de calor, lo primero que hicimos fue delimitar el yacimiento del año anterior y ampliamos, es lo que se suele hacer, hacia la dirección en la que parecía que seguían los restos. La pena es que parece que el yacimiento no continuaba, así que a lo mejor de 9 metros que abrimos más hacia el oeste no llegamos a encontrar apenas restos. Lo bueno es que al tercer día o así, prospectando ya en el nivel de solape con la excavación del año pasado, parece que encontramos bastante más del dinosaurio, así que bueno, al menos la recompensa estaba ahí. ¿Qué habéis encontrado este año, Adrián? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las partes, qué huesos de ese dinosaurio? Pues lo que intuíamos que íbamos a encontrar respecto a lo que excavamos el año pasado eran restos de la cola, así que llegamos a encontrar unas cuantas vértebras más. Creemos que podemos tener algo así como un tercio de la cola de este animal, solo de la zona media, por desgracia, no de la zona más cerca de la cadera, pero sí que en otro de los bloques, la zona que fue más productiva, parece que hemos encontrado restos que indican las costillas del animal y también puede que de la pelvis, que son dos zonas bastante interesantes, porque si tenemos huesos de la pelvis vamos a poder intentar aproximar qué especie sería, o si tal vez es una especie nueva, y si tenemos parte de las costillas podemos también saber un poco cuestiones del volumen, por ejemplo, para reconstruir el día de mañana cómo sería este animal en vida. ¿Cómo es ese momento en el que no estáis encontrando nada y de repente decís, mira que sí que hay? Pues fue bastante gracioso porque ya parecía que cundía un poco el desánimo y es decirle, no, hay que seguir, que verás cómo sale algo, Y fue justo bajar a recibir a uno de los invitados y a la que volvía del coche, justo pues que habían topado con una costilla y también parecía que asomaba otra cosa. Nos pusimos a picar y bueno, cambió radicalmente, o sea, la ilusión de haber encontrado una concentración de huesos. Para vosotros supongo que tiene que ser, ¿no?, totalmente satisfactorio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además es que una vez que encontramos ya la concentración parece que eso no paraba, o sea, era uno detrás de otro, hasta el punto incluso que nos complicaba la extracción de algunos de los bloques, porque parecía que ibas a avanzar un poco más para producir una superficie de arranque del bloque más grande donde se concentraban y no podías, porque es que había más huesos. Ya, o sea que pasó del nada al todo, sí. podemos decir. Y además, si no me equivoco, Adrián, no solo esos huesos de dinosaurio,
Si no habéis encontrado también dientes de... ¿Qué otros elementos habéis encontrado? Dientes de cocodrilo, restos de plantas, ¿no? ¿Es así? Sí, lo bueno es que, aunque es un poco azaroso por el tipo de preservación del medio en el que se depositó ese sedimento, allá por el Cretácico inferior, normalmente un yacimiento fósil pues, tiene también restos a lo mejor de la fauna asociada, así que hemos llegado a encontrar galerías, por ejemplo, de invertebrados, hemos encontrado dientes de terópodo, no sabemos si estarían carroñeando a lo mejor la carcasa de este dinosaurio herbívoro o simplemente que estarían por ahí. También hemos encontrado restos de invertebrados, de peces, coprolitos incluso, o sea, actividad de otros dinosaurios que estarían por la zona, y sí, por supuesto, también restos vegetales. Claro, y ahora es el trabajo de analizar todo. Sí, la verdad es que sí. Los restos de dinosaurios se restaurarán en el centro de interpretación y también incluso se contactará con especialistas, por ejemplo, en peces o en flora, para que nos ayuden un poco y también ir componiendo todo ese ecosistema, no solo averiguar qué dinosaurio era este. Eso es, porque ¿qué información se puede sacar de incluso ese polen o esos dientes? O sea, me refiero, se puede ir más allá de averiguar la especie que ahora hablaremos de dinosaurios, sino de qué se alimentaban, o sea, muchísima más historia. Sí. Que nos parece, a las personas que no estamos acostumbrados, no nos dedicamos a ello y no lo conocemos, nos parece increíble, ¿no? Pues la verdad es que cuando tienes además tanta riqueza, te puedes plantear otra serie de cuestiones. Lo normal es pensar en simplemente identificar las especies y nombrar los dinosaurios que habitaban ahí. Pero, por ejemplo, como decía, si tienes otras partes del animal, puedes plantearte cuestiones muy interesantes como estos herbívoros tendrían un tipo de desplazamiento que se conoce como cuadrupedalismo facultativo. Eran capaces de andar a 2 patas o ponerse a 4, estos dinosaurios herbívoros. Cuando encuentras, por ejemplo, coprolitos, te puedes plantear con alguna serie de análisis isotópicos... ¿Qué son los coprolitos? Cacas de dinosaurio. Perfecto. Además, en el centro siempre hacen la broma de decirles a los niños que van a visitarlo que huelen. Y los niños van a oler la piedra, pero es una roca. Pues gracias a esos restos podemos intentar con algunos análisis de isótopos ver el tipo de alimentación que tendrían. Con los dientes pasa lo mismo. Un diente carnívoro aislado pues nos puede decir que este dinosaurio, que además no se puede determinar exactamente quién fue, andaba por la zona, pero con los análisis isotópicos ver qué tipo de carnívoro era. Los herbívoros igual. Con los restos de peces, por ejemplo, componer un poco también estas zonas que estaban relacionadas con un lago. Y los pólenes, por ejemplo, que es lo más diminuto, que siempre pasa desapercibido, no solo nos permiten datar la edad, algunas cuestiones de temperaturas, sino también incluso determinar estacionalidad entre lo que se estima, por ejemplo, para esta época, que son 2 grandes estaciones, una lluviosa y una más seca. Vamos ahora con esa bomba científica. Planteáis esa hipótesis, Adrián, de que este ornitópodo sea una especie nunca descrita antes en el mundo. ¿Se puede saber vosotros en qué os ha llevado a esa hipótesis, a pensar en eso? Sí, la verdad es que es alguna de las cuestiones que nos planteamos por algunos detalles que tienen en las vértebras, pero como digo, hasta que no tienes restos de la pelvis o del cráneo no puedes estar seguro. Y porque aunque en España, en la península ibérica y en España en particular tenemos ya una riqueza excepcional de estos dinosaurios que antes se pensaban que eran todos iguanodon, hoy sabemos que no, que son otras especies, como pueden ser por ejemplo Morelladon en la Comunidad Valenciana o Magnamanus en Soria, muy cerquita también del Cameros. Son unos dinosaurios herbívoros que son difíciles de determinar y es difícil pensar que la misma especie habitaría en todo el archipiélago europeo, porque recordemos que para esa época eran islas más o menos separadas de grandes dimensiones. La península ibérica, por ejemplo, estaría desconectada ligeramente de Francia de Inglaterra, o sea que a lo mejor pueden albergar esas faunas distintas. En cuanto empezamos a ver esos detalles en algunos huesos diagnósticos, pues ya nos permite plantear, oye, ¿y si lo que tenemos es distinto? ¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos al respecto? Pues como dije, los chicos del centro de interpretación, en cuanto acaben con uno de los dinosaurios que ya extraemos una campaña pasada, pues están deseando ponerse a restaurar todo este material, porque aunque algunos de los huesos se pueden sacar casi limpios del yacimiento, solo necesitarían a lo mejor una adhesión o un pegado entre algunos de los fragmentos, otros están en bloques de roca que van a llevar sus meses de trabajo. Y para el año que viene, que supongo... Claro, antes me lo preguntaba un compañero, ¿por qué no os dan ganas de cuando estáis ahí, estáis encontrando y encontrando y encontrando, decir, vamos a seguir?
vamos a seguir. No podéis, tenéis que ir parando para hacer esas investigaciones, ¿o por qué es así, Adrián? Sí, al final todas las campañas, por una u otra razón, tienen un límite en el tiempo. No puedes estar todo el tiempo del mundo en el campo. Desde financiación a, por ejemplo, el Grupo Garras, que son integrados por bastantes aficionados, son gente que está allí voluntariamente, dedican sus vacaciones a esta pasión, como también incluso los investigadores tenemos otras funciones que cumplir. Así que, pues, como tiene siempre un límite, lo que hacemos es que si vemos que no hay una zona como esta que dijimos del inicio de la campaña donde no sale nada, es susceptible que siga apareciendo dinosaurio, así que pues esa es la idea, o sea, detenemos por la cuestión que sea la excavación y si vemos que ese nivel puede seguir siendo productivo, que puede quedar algo más de dinosaurio, es el yacimiento prioritario que volveremos a excavar el año que viene. El año que viene, supongo que ya con ganas. Sí. Para acabar, Adrián, una pregunta más personal, ¿qué te atrajo a ti de este mundo? Pues es curioso porque yo recuerdo que tenía la pasión por los dinosaurios justito antes de Jurassic Park, así que precede por ahí. Vi los fascículos estos famosos de dinosaurios que empezaron a salir a principios de los 90 y yo como un peque que le encantaba eso, empecé a leérmelos, a ojearlos y dar la tabarra, por supuesto, al kiosquero con todos los nombres que iba aprendiendo. Y al final, pues, aparte de una pasión simplemente como tienen casi todos los niños por los dinosaurios, parece que nunca se agotó y luego empezaron a interesarme cuestiones como cómo vivirían, cómo se desplazarían. Hacerte preguntas, ¿no? Sí, es que es difícil imaginar unos organismos tan distintos a veces a lo que tenemos hoy en día. Y supongo que cuando divulgáis todo lo que hacéis, os encontráis a peques que igual te ves reflejado tú en ellos, ¿no? Porque es un mundo que yo creo que a los niños les apasiona o les crea muchísima curiosidad, ¿es así? ¿No? Sí, sí. De hecho, conozco a niños que son muy apasionados del tema de los dinosaurios. Me quedo además con una reflexión que hizo un compañero de Miguel Moreno de la Universidad de Zaragoza en un ciclo que organizamos anualmente de conferencias, Café con el Dinosaurio. El año pasado dijo que, a fin de cuentas, los dinosaurios puede que sea una de las primeras aproximaciones de los chavales a la ciencia. Se hacen preguntas, les fomenta esa curiosidad, les pican los dinosaurios, pero ellos empiezan a plantearse cuestiones. Y cuando tenemos, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas o algún tipo de charla o visitas a museos de estos chiquillos, sí, les ves que tienen todo tipo de curiosidades, que no se quedan simplemente con los nombres curiosos, sino que te empiezan a preguntar más, como planteándose también esas preguntas que yo tenía de peque. Adrián, pues enhorabuena y nada, el año que viene, pues como cada verano, como decías, no estáis muy mal acostumbrados, siempre queremos ya como noticias más sorprendentes cada año y la verdad es que os vais superando. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, hacéselo extensible también al Grupo Garras. Nos vamos a hacer una breve pausa de publicidad, no os mováis, que venimos con la parte más musical del programa hasta ahora.